de la playa. Yo me acuerdo en Acapulco, era, le muevo la pancita con el envase de Fanta. Gracioso. Exacto, claro, como el Brody. Buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros celebrando los 10 años de la Biblioteca Digital de Humanidades, un proyecto innovador, interesante, propositivo, plural, abierto y de gran difusión de la Universidad Veracruzana, porque en esta época donde la tecnología tiene un papel tan relevante como lo ha tenido durante siglos, pero que ha permitido que productos y artefactos culturales se difundan de manera inédita, pues es un proyecto muy importante porque quizá a nivel internacional, global, tiene más presencia, mayor proyección que muchas cosas que en nuestro entorno local, de las diversas ciudades del estado de Veracruz, de México, tiene más impacto la Biblioteca Digital de Humanidades que otros proyectos. Así que en el marco de esos 10 años tenemos una más de las diversas conversaciones de este proyecto de actividades que ha organizado el coordinador actual de la biblioteca, César González, y hoy tenemos una mesa llamada Interdisciplinariedad en la Academia, con dos autores de la Biblioteca Digital de Humanidades que han publicado sendos libros en esta colección, y a quienes les doy la bienvenida y las gracias por estar aquí, a Gloria Luz Godínez Rivas y Rafael Figueroa Hernández. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que otra cosa, me voy a permitir presentarlos, leer su currícula, me parece importante porque aunque mucha gente los conozca, tenemos desde luego la esperanza y la certeza de que hay mucha gente que se está acercando a la BDH y me parece fundamental saber de quiénes se trata. La doctora Gloria Luz Godínez Rivas es investigadora independiente y artista escénica. Tiene licenciatura y maestría en filosofía por la UNAM, donde obtuvo el premio Norman Esberlin en 2003 a la mejor tesis en filosofía, y doctorado cum laude por unanimidad en literatura y teoría de la literatura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En creaciones artísticas, así como en trabajos de investigación, revisa nociones como cuerpo, deseo, repetición, migración, fronteras y género, tanto en el terreno de la danza escénica como en el de los bailes populares. Ha escrito el primer libro en español sobre la coreógrafa alemana Pina Bausch en 2017 y ha publicado más de 20 capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha generado diferentes productos artísticos en países como México, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, España, Brasil, Chile, Senegal, Suiza y Ghana. Ven cómo está presente la globalización de manera muy clara. El doctor Rafael Figueroa Hernández es investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Es doctor en Historia y Estudios Regionales por la misma universidad. Es especialista en música popular veracruzana en dos vertientes principales, la música afroantillana y el son jarocho. Tiene en su haber más de una veintena de publicaciones sobre el tema, además de haber producido más de 20 discos compactos dedicados al son jarocho y a su versada. Ha recibido apoyo para la investigación de diversas instituciones como el Instituto Veracruzano de Cultura, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Fundación Rockefeller, entre otras. Es comentarista y productor de radio y ha sido además productor y guionista de programas de televisión acerca de la música caribeña y el son jarocho. Coordina actualmente la Red de Estudios de Son Jarocho y la Red de Estudios de Música Afroantillana en México.
Así que bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Y antes de comenzar, me permito resaltar que quienes tenemos aquí son a dos autores de la Biblioteca Digital de Humanidades que además de académicos, han desarrollado y desarrollan una labor multifacética relacionada con las artes y con la comunicación. Y esto me parece muy importante y voy a comenzar por hacerles esa pregunta, pero antes voy a comentar cuáles son los libros que ustedes han publicado en la Biblioteca Digital de Humanidades. Gloria Luz Godínez Rivas tiene un libro llamado Morenas de Veracruz, ya hablaremos ahora de esto, y Rafael Figueroa tiene un libro llamado Salsa Mexicana. Bien, vamos a hablar ahora de sus libros, pero antes que nada les pregunto, ¿cómo modela, cómo influye esta doble vertiente de académico y promotor cultural, para llamarlo de una manera muy general, porque es muy variado lo que hace? ¿Quién quiere comenzar? Gloria. Vale. Pues, ¿cómo influye? En mi caso ha sido casi azaroso, quiero decir, mientras yo estudiaba filosofía en la UNAM, estudiaba danza en la Olin Yolistli, ahí muy cerca de la ENA, y simplemente me iba a las mañanas a bailar y en las tardes a pensar, ¿no? Y de algún modo en aquel momento parecían mundos muy separados, como que lo que hacía en la Facultad de Filosofía no tenía nada que ver con lo que estudiaba en las barras de ballet y los espejos y la duela de madera, era muy alejado. Sin embargo, entré a la primer puesta en escena donde yo creo que sí que se combinó perfectamente el pensamiento con la escena, que se llamó Homo Politicus de Fernando Rengifo, y justamente hablábamos del ser político, ¿no? Y era súper filosófico, las preguntas más filosóficas, filosofía y política, ¿no? El ser político, y lo contestábamos no con texto, sino con cuerpo en escena. Entonces allí fue como un parteaguas y también una super luz para darme cuenta cómo en efecto la creación, no tanto la interpretación como la creación, sí es sin duda una forma de pensamiento. Y si el pensamiento de algún modo lo acompaña la filosofía, al final resulta bastante... quiero decir, bastante dialogante una disciplina con la otra. Y realmente a eso me he dedicado. El doctorado, por ejemplo, lo hice sobre Pina Bausch y una gran coreógrafa, y resulta que justo lo que ella hacía puede, sobre todo en las últimas puestas en escena, puede hablarse de ella como una visión de la historia de la segunda etapa del siglo XX, ¿no? Viajó por muchas ciudades, por muchos países, haciendo de cada residencia artística en países de los 3 continentes una puesta en escena. Y en ese sentido es como una forma de dialogar globalmente a través en este caso, de la danza, ¿no? Y al mismo tiempo, también de algún modo yo reconozco en ella un montón de posibilidades para mi trabajo, tanto escénico como académico. Lo que hice en el libro Morenas de Veracruz, que tienen a la mano, porque justamente está en tecnología abierta, quiero decir, es libre acceso, que fue publicado por la BDH, es también una investigación académica en el sentido riguroso de la palabra, pero también hay en ese libro una puesta en escena mediante fotoperformance, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de que terminé la carrera de filosofía y estuve en esta pieza Homo Politicus, mi pensamiento y mi cuerpo se han
hecho amigos en el sentido en el que no se disocian las disciplinas, ¿no? Y al contrario, lo que pienso lo bailo, lo que bailo lo performo, lo que performo lo vuelvo a pensar, y es al final una misma forma de vivirlo, ¿no? Rafa. Muy Ahora me interesante, toca a sí. mí. ¿No? Pues yo creo que pues, al igual que Gloria Godínez, yo lo diría con una expresión muy de por acá, que dice que va todo junto con pegado, ¿no? O sea, es la historia de la vida de cada quien. Claro, para hacer una semblanza, por ejemplo, pues recortamos y ponemos nada más lo que es así interesante para este ambiente académico, pero bueno, es la vida de uno que se va desenvolviendo y y te va llevando a algunos lados. Tú más o menos intentas dirigirla, ¿no? De que sí, bueno, hay que intentarlo. La vida a veces pues nada más se ríe de ti y te lleva por otro lado y punto, ¿no? O sea, este, yo nací en una familia de músicos, pues, ¿no? Mi papá, mi abuela, mis tíos, todos eran así músicos. Y pues yo entré adolescente todavía a la entonces Escuela Nacional de Música de la universidad. Yo también vivía en México en esos años. Y entré en un momento en que pues todavía estaba bastante cerrado el asunto. Entonces, así como no, yo me imagino que al mes y medio, 2 meses, yo supe, pues por aquí no es mi lugar, ¿no? Era básicamente un conservatorio, eh, pero me quedé y pues sí, lo agradezco, aprendí muchas cosas interesantes y lo que sí aprendí y que de alguna manera pues me, me llevó por otro lado de mi vida fue que pues un pianista, por ejemplo, un pianista que le pondremos por nombre clásico por no tener otro, no otra opción, pues además de aprender el instrumento, tiene que saber y conocer la historia de su arte, de las cosas que él hace, ¿no? Y entonces no es nada más aprender a tocar la parte técnica, sino que es una parte de, bueno, saber cuál es la historia de tu instrumento, pues desde la Edad Media, cuando menos, para acá, ¿no? Y entonces, pues los pianistas echaban el repertorio desde Bach y recorrían todo el repertorio, independientemente de lo que ya en su carrera profesional fueran a tocar, hacían un recorrido y conocían la historia y conocían a sus grandes maestros desde digamos, de su campo artístico, ¿no? Entonces, lo que me pasó a mí es que de repente volteé hacia el que yo sentía que era el mío y no encontré nada, o sea, no había nada, ni siquiera remotamente serio, ¿no? Lo peor, lo más que había eran notitas así en el periódico, en revistas esas medio frívolas, ¿no? Y entonces, pues empecé por ahí y al final, pues me ganó ese lado, pues, ¿no? Y no el de intérprete, que, digamos, en algún momento lo dejé, porque yo creo que hay una parte en cualquier arte que significa que tienes que conocer a tus maestros, a tus antecesores, a los que formaron tu campo artístico, porque es una obligación de todo artista. Y estoy hablando de pintores, de bailarinas, de arquitectos, de lo que quieras, ¿no? Y obviamente también músicos, que si entras a un campo artístico tienes la obligación de conocer a los que vinieron antes que tú. Y entonces pues ahí me agarró y de ese lado me quedé, pues, ¿no? Y ya vengo haciéndolo, pues, no me gusta decir cuántas décadas, pero ya son varias juntas. Muy interesante lo que han comentado, da pie para reflexionar sobre varias cosas. Aquí tenemos como punto rector ver la cuestión de la interdisciplina, ver la cuestión también de cómo el quehacer académico no es únicamente analítico, intelectual, mental, sino tiene una parte física, performativa, etcétera. Y una de las cosas que me parece muy importante señalar a partir de lo que han dicho es que otra dicotomía que sale es el estudio académico de la cultura popular, que es una tensión que está presente en los libros de ambos. Por ejemplo, presente en el hecho de que muchas veces se siguen valorando ciertas expresiones artísticas, como la música, como la danza, como el teatro,
sobre los parámetros de la llamada alta cultura, o de los criterios más que estéticos, podríamos llamar esteticistas. Supongo que tanto Gloria, desde su formación filosófica, podría decir algo sobre esto, y Rafael, desde el hecho de que dedica una primera introducción a reflexionar sobre esto, podrían abordar sobre el tema, por favor. Sí, yo realmente la división, ¿no? de las bellas artes es pues algo que simplemente es normativo y hasta cierto punto violento, en el sentido en el que discrimina según criterios lo que es bellas artes y lo que no es, ¿no? Y paradójicamente, la alta cultura, o por ejemplo la danza escénica en general, bebe muchísimo, muchísimo de las danzas populares. En este estudio de Pina Bausch, les decía yo hace un rato, ella viajaba por el mundo y de algún modo se inspiraba en esas residencias, en esas ciudades, para después hacer piezas escénicas que se iban a ver en Wuppertal, en Alemania, y en los grandes teatros del mundo, ¿no? En las grandes ciudades, en Londres, en Berlín, en París. ¿Y de dónde venía aquello que ella ponía en escena? Pues venía, por ejemplo, de los bares, de los pueblos populares, de los bailes populares por ejemplo, en Buenos Aires, el tango, ¿no? Cuando vino a México, pues el danzón. Cuando estuvo en Lisboa, paradójicamente la obra habló de Cabo Verde, de las mazurcas de Cabo Verde, porque justo ella encontraba como un material muy rico para la escenificación en las distintas, no solo bailes populares, sino en la cultura popular en general. Es curioso cómo entonces, una vez más, ¿no? Hablando como de política y de fagocitación de lo cultural, una vez más somos el pueblo los que de algún modo ponemos la carne para que después la alta cultura la cocine, ¿no? Pero el material primo, digamos, la materia prima está justamente en la cultura popular. Y hay una gran riqueza allí, ¿no? En el libro Morenas de Veracruz, evidentemente se habla de la puesta en escena de lo popular, que también es una discusión de García Canclini, ¿no? Y es una discusión justamente que nos hace ver que para la puesta en escena, sobre todo de los ballets folclóricos, lo que hubo fue un estudio de campo de las danzas tradicionales y las danzas populares en México, justamente para organizar un sistema estético, ¿no? Que representara a la nación, un sistema, digamos, de códigos, de metáforas, de imágenes, de danzas, de música, ¿no? Un código estético nacionalista. Pero eso ocurrió en México como en prácticamente de todos los países, ¿no? Claro, la película Guerra Fría, que hace poco, polaca, que hace poco tuvo mucho reconocimiento, trata sobre eso. Y también recordaba un poco, ahora que hablabas de Pina Bausch, que cuando muere Proceso, la revista Proceso en México saca una nota donde habla de Pina Bausch y Michael Jackson como innovadores del baile, de la danza, y hace una equiparación entre ellos, me acordé ahora. Rafael, por favor. Sí, bueno, es intrínsecamente no tendría que haber ninguna diferencia, pues, ¿no? O sea, los dos son producciones humanas, los dos son producciones artísticas, no importa quién las haga. Como sociedad sí hemos hecho una diferencia y muy clara, ¿no? Una parte clasista, otra parte eurocentrista, ¿no? De ver como la alta cultura, básicamente la que proviene de Europa, ¿no? Pero también son
son las clases elitistas latinoamericanas las que retoman estas cosas y las que refuerzan este sentimiento, ¿no? Yo creo que está cambiando, me gusta pensarlo, no sé si soy un optimista irredento, pero está cambiando, todavía falta mucho por hacer, ¿no? Porque ahora en general, por ejemplo, todas las autoridades culturales reconocen la multiculturalidad, la diversidad, etcétera, pero a la hora de ejercer presupuestos, pues ya no, ¿no? O sea, las orquestas se llevan un pedazo bastante grande que no se llevan las otras manifestaciones populares. Vamos para allá. Yo espero que se puedan plantear estos problemas, ¿no? Para decir, hace unos días yo tenía también una reunión medio informal, pero en virtual, con algunos danzoneros y pues decían, no, pues sí, el danzón de Márquez, pues está bonito, ¿no? Pero pues ni se puede bailar, ¿no? Y pues sí, o sea, yo creo que es una gran obra, pero pues no cumple la función que los danzoneros necesitan, pues, que tenga el sabor suficiente para dejarse bailar. Simplemente son dos maneras de enfocarte o dos maneras pues, de abordar el mismo fenómeno, ¿no? O sea, la idea sería que todos tuviéramos la capacidad de decir, bueno, esta obra se tiene que apreciar con estos parámetros, ¿no? Y entonces, bueno, desde ahí la aprecias. Esta otra tiene otros parámetros y la tienes que dar igualmente válidos, ¿no? O sea, que sea sabroso para bailar es un parámetro igualmente válido que digamos que el placer estético de oír danzón, el danzón número 2 en una sala de conciertos. Pero tendríamos que tener esa visión amplia para decir, bueno, esta es otra, y simplemente cambiamos de criterio, pero deberían de estar al mismo nivel, pues, ¿no? En ese sentido, desde luego coincido plenamente con ustedes sobre esta división muy cuestionable, por eso se los pregunté. También creo que está cambiando o empezando a cambiar, pero me permitiría insistir que es un imaginario muy extendido. Y aquí hay una gran paradoja que me parece central para nuestro quehacer. En el ámbito académico y universitario es una idea muy fuerte. Curiosamente, esta separación entre alta y baja cultura y este desdén por la función que puede cumplir el arte, etc. Vamos a seguir hablando de eso, pero antes de continuar me parece fundamental para invitar al público que nos ve y nos oye a que lea su trabajo de libre acceso que en este mismo momento pueden descargar ya. Y me voy a permitir leer el índice de sus libros. Morenas de Veracruz, Fisuras de Género y Nación vistas desde la tarima, se publicó en 2019 y el índice es el siguiente. El torso reivindicado. Prólogo. Introducción. 1. Brujas y morenas. Imaginario transcaribeño. 2. Son jarocho. El baile criollo. La tarima. Clasificación de sones según el baile. 3. De la censura colonial al capitalismo gore. Pequeña historia de un baile deshonesto, el torso vigilado, el torso liberado. Mudanzas subversivas. 4. Jarochas de blanco. La danza folclórica escenificada en la nación. Travestismo folclórico. 5. Morenas de Veracruz. Sones de montón de mujeres, movimiento de jaranas, movimiento de ellas. Listado de bailadoras, versadoras y jaraneras. Apéndice. Jarocho queer, de construcción del traje de jarocha en 6 imágenes performáticas. Y después, final y agradecimientos. Por su parte, el libro Salsa Mexicana, Transculturación e Identidad Musical de Rafael Figueroa fue publicado en 2017 y el índice es el siguiente. Prefacio, introducción, conceptos imprescindibles, transculturación e identidad. Música afrohispana de las Antillas. Capítulo 1. La música afro-mexicana. Presencia del negro en México, la música afro-mestiza. Capítulo 2. Salsa mexicana.
que tiene muchísimos apartados, pero me voy a permitir leer algunos. El chuchumbé, la danza, el danzón, el son Cuba de Marianao, el son clave de oro, los peregrinos, Moscovite y sus guajiros, mambo, Damaso Pérez Prado, Memo Salamanca, mexicanos en Estados Unidos, músicos cubanos en México, Eddie Cano, Johnny Martínez, Sonora Veracruz, Sonora Santanera, Lobo y Melón, el rock latino, Santana, jazz latino, Poncho Sánchez, Recuerdos del Son, Irving Lara, José Luis Montalvo, Combo Ninguno, Jesús Enríquez, Son de Merengue, etc. ¿Ustedes creen, ahora pregunto a la gente, quien recuerdo que en cualquier momento puedan hacer comentarios y preguntas para nuestros invitados, que alguien no va a querer leer algo de esto, de un libro que habla, por ejemplo, del jarocho queer, o que habla del transvestismo folclórico en algo tan muchas veces institucionalizado como la imagen del son jarocho, o de algo que habla de la Sonora Santanera y de Lobo y Melón? Estoy seguro que hay gente que en este momento ya fue a buscar de qué se trata esto para descargar el libro, compartirlo. Es un buen regalo de Navidad, gratis además. Bien, a partir de estas cosas que están saliendo, hay varias dicotomías, insistiría en esto, muy interesantes en sus trabajos, y les quiero preguntar para el público que nos escucha, nos ve y que todavía no ha leído su libro, que voy a leer, a Gloria, de que nos hable por favor de las morenas y las brujas que aborda en su libro, y a Rafael, que comenta, que propone que la salsa, en vez de nombrarla como tal, se le llame música afrohispana antillana. Por favor. Bueno, realmente yo en este primer capítulo, tanto morenas como brujas son imaginarios que vienen de, incluso que están presentes en el cancionero del son jarocho, ¿no? El son la morena y el son la bruja son dos de los sones como más representativos. Y ese imaginario, esas morenas y esas brujas, a su vez corresponden a una historia importante, una historia que se puede leer desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Una historia, si no feminista, sí una historia de la mujer, a partir de el mestizaje, ¿no? Por eso el hacer un énfasis a lo moreno, a la morena, es ese mestizaje, son esa mezcla, y también es esa historia de colonización y de decolonización de la cual nosotras somos herederas, ¿no? Y lo mismo la bruja. La bruja no solo es un imaginario, también es una historia, y es una historia mundial de persecución a la mujer, y de algún modo en el libro Calibán y la bruja ya nosotros podemos entender la historia moderna y la historia del capitalismo también como la persecución de las mujeres para justamente centrar el capital en manos heteronormativas, es decir, en las manos de los hombres poderosos, de los grandes capitales, de las grandes empresas y de los grandes países colonizadores, ¿no? Entonces, esa persecución de mujeres, de algún modo, está en el imaginario, está en la historia, y por algo se canta y se repite constantemente, ¿no? Entonces, de algún modo, en estos dos capítulos estoy abriendo la historia a pensar desde el punto de vista de las mujeres, y desde el punto de vista de las mujeres leer o pensar o repensar el son jarocho. Al hacerlo desde el punto de vista de las mujeres, entramos desde luego en un pensamiento feminista, pero también es un pensamiento feminista o transfeminista que nos abre a pensar en el género más allá del binomio
masculino-femenino, ¿no? Más allá de lo heteronormativo. Y por eso terminamos en el jarocho queer, porque precisamente en las discusiones de género actuales nosotros desde muchas trincheras estamos discutiendo la integración de otras formas de vivir la sexualidad, de otras formas de vivir la identidad que de algún modo rompan con ese binomio que además se escenifica a través de las danzas, sobre todo de las danzas nacionalistas y las danzas folclóricas que ponen en escena una imagen nacionalista que es heteronormativa, con las cuales los hombres bailarines cumplen con un rol y las mujeres bailarinas cumplen con otro rol. Yo insisto, creo que la discusión es una discusión actual, necesaria, urgente, y hablar del jarocho queer digamos, en esta etapa histórica que nos está tocando vivir es estar en diálogo con colegas como Mercedes Lisca, que publicó un libro del tango queer, en el que justamente hace esta revisión también desde el tango bailado, no sé, por ejemplo, en concreto, Mujeres con Mujeres. Es sobre todo un tango que sucede en Argentina, en los salones de baile, y que rompe también con este género, porque sabemos que el tango empezó siendo un baile de hombres con hombres, pero ahora también es un baile de mujeres con mujeres, el tango queer, ¿no? Y también está en conversación con la historia del flamenco queer. Este texto es de Fernando López Rodríguez y él está haciendo una historia del flamenco queer con ejemplos de bailadores y de bailadoras que hacían ya de travestismo desde hace muchos años. Entonces, son personajes como atípicos que han existido en la historia porque toda la historia ha sido más que el binomio heteronormativo. Nuestra historia como humanidad implica la diversidad de los géneros, ¿no? La diversidad de género, simplemente que se ha invisibilizado. Entonces, simplemente decir que nuestro libro está en conversación con los académicos que justamente analizan otras representaciones de género en bailes populares como es el flamenco y el tango. Muy bien. Rafael, por favor. Bueno, respecto al libro, el libro tiene una primera función que era la de hacer la crónica de esta música que es parte de nuestra identidad, que sí compartimos con el Caribe, con las Antillas, pero que era necesario pues dar la crónica, ¿no? O sea, ver la historia desde el chuchumbé, que los rumberos y los jarochos como que se pelean ese origen porque de alguna manera estaban ahí medio intricados, pero desde el chuchumbé hasta pues relativamente cerca de lo que estamos ahorita en la línea temporal. Entonces eso fue, primero es una crónica de cuáles son nuestros exponentes dentro de este género, o digamos este género mayor que compartimos con las Antillas. Y lo del nombre, Música Afrohispana de las Antillas, yo lo veo como que pues todo el mundo conoce la salsa, digamos, es un nombre conocido, yo lo comparo con lo de aspirina, que si alguien, todos sabemos que es la aspirina, unos pocos de nosotros, y si estuviéramos hablando entre químicos farmacobiólogos, hablaríamos de ácido acetil salicílico, ¿no? O sea, y es un poco eso, un poco el plan de dar un nombre científicamente más preciso a algo que todos llamamos salsa, pues, ¿no? O sea, esa es básicamente la idea. ¿Por qué? Porque es una música que nació de la confluencia de África y España en las Antillas, pero no en todas las Antillas, sino en las Antillas de habla hispana, ¿no? En las Antillas de habla inglesa se dieron otros géneros diferentes, precisamente por la diferencia de la ecuación original, digamos, ¿no? Entonces, afro-hispana,
que se dio ahí, pero en las Antillas, porque fue realmente creada en las Antillas españolas, la mayor que es Cuba, la más importante, la hegemónica, pero también estaban ahí República Dominicana y Puerto Rico, que son como que las tres grandes perlas de la música frantillana en el Caribe, que por las cuales nosotros tuvimos buena parte de la influencia, pero también formamos parte del mismo circuito que esas tres, esos tres países caribeños, pues antillanos. Muy interesante lo que comentan. Recuerda una cosa, estoy seguro que la gente que nos está siguiendo también lo hace. Por ejemplo, el baile entre parejas del mismo sexo es algo que está muy extendido en la cultura popular, desde luego. Recordaba ahora una película con Piporro y Carlos y José, en la que se cantan amores fingidos en una cantina y bailan hombres con hombres. Y un compadre invita a su compadre a bailar. Hay una escena del Padrino, ¿no? También, la primera cuando regresa a Sicilia, y entonces bailan. Además, un vals de la Traviata, el brindis de la Traviata. En versión de banda de pueblo italiana, pues bailan mujeres con mujeres. Bueno, me permito comentarlo de lo que ustedes dicen, que me trae asociaciones. Ahora bien, fíjense que sus trabajos interdisciplinarios, sus trabajos académicos sobre música, sobre arte, sobre movimiento, es muy interesante porque los dos, aunque traten temas distintos, ponen en evidencia, se relacionan con algo fundamental en la discusión, en la concepción de la identidad de México como nación, que es la tercera raíz, la llamada tercera raíz, que sigue siendo problemática y conflictiva porque aunque ahora se menciona, se asume en ciertos sectores, sigue sin ser asumida plenamente, me parece. No sé qué opinen ustedes al respecto y se los pregunto a partir desde la perspectiva de sus propios trabajos sobre este tema, sobre este punto. Sí, bueno, yo creo que tanto en lo que estudia Rafa en el terreno musical como yo misma en el terreno de la danza, la presencia africana es indiscutible, ¿no? Es indiscutible en los ritmos, en el baile, por ejemplo, del son jarocho, en la tarima, la improvisación, pero también el baile con el torso semirrígido es para algunos investigadores como Anita González, es una herencia de los bailes afro, bueno, de esclavos, ¿no? En aquel momento. Y también la polifonía, ¿no? La percusión en la tarima con respecto a la composición musical en general también es algo que tiene, que puede verse en la herencia africana. Es decir, está musicalmente y está en el cuerpo que danza, porque hay algo importante que también trabajo mucho en el libro y es cómo la herencia, en este caso la herencia africana, puede verse y leerse en los cuerpos, pero no solo en los cuerpos morenos, más o menos morenos, sino en los cuerpos que bailan, en cómo se mueven, en cómo de algún modo traen consigo historias y también, así como hablamos de las mujeres, historias de persecución, pues también historias, en el caso de los africanos, también llevados a América, historias de esclavitud, ¿no? Historias de esclavitud, esclavos, es una palabra que sale. Rafael, por favor. Sí, bueno, yo que me asumo rumbero y jarocho, la presencia negra está por todos lados, pues, ¿no? No quiere decir, como algunos han medio acusado, que solamente estemos orgullosos o enfaticemos la parte negra, ¿no? La otra parte ahí está. Lo que pasa es que durante muchos años como que no quisimos ver como sociedad esta presencia negra, ¿no? Quizá la diferencia, por ejemplo, entre los rumberos y los jarochos siempre sea nada más de temporalidad y de disposición, ¿no? O sea, la presencia negra en el son jarocho
que está ahí para los que tenemos ojos que queremos ver, a alguna gente se le desvanece porque es un mestizaje que se dio muchísimo antes, o sea, empezó a darse desde el principio de la colonia, ¿no? Yo siempre he dicho que la hormona es lo que mueve al mundo, y entonces el mestizaje se empezó a dar, pues casi desde que se bajaron del barco, ¿no? Del primer día, pues. Y además, la economía era una economía que permitía un libre flujo de personas, ¿no? A pesar de que muchos llegaban como esclavos, de todos modos tenían cierta libertad para moverse, y entonces permitió un mestizaje pues más profundo. Entonces ahora, no sé, 200 o 300 años después, querer desenmadejar los hilos de la madeja, pues está difícil, ¿no? Pero sabemos y estamos seguros que los hilos negros ahí están, ¿no? Con la música frantillana es un poquito más fácil porque es más reciente, o sea, son géneros que se formaron cuando mucho en el 19, ¿no? Siglo XIX, y además la influencia negra de esos géneros fueron esclavos negros que llegaron a economías de plantación, que son casi, pues básicamente cárceles. Y entonces el mestizaje étnico, el mestizaje biológico, digamos, no se dio de una manera tan rápida o tan profunda como durante los años de la colonia. Entonces se conservó una parte negra que ahora es mucho más fácil de ver, pues ahí están los tambores, ahí están los ritmos, ahí está la manera de bailar, ahí están las caderas, etcétera, ¿no? Pero los dos lo tienen, simplemente tienen momentos diferentes, y pues digo, uno con tantos años, pues ya es difícil que digamos, mira, esta madeja es negra, esta madeja es española. Podemos hacer generalizaciones, ¿no? Con la otra es un poco más fácil, pero de todos modos es el mismo proceso, simplemente cambia de temporalidad. Entonces, ahora sí que negros somos y en el camino andamos, ¿no? Ahora recordaba con esa comenta sobre la idea de que la hormona mueve al mundo. Hace años el IBEC, cuando empezaba todo este rescate, discusión sobre la tercera raíz, había un programa del IBEC que se llamaba Encuentros y Ritmos. Y todo el mundo se reía porque era más o menos por el 92. Y era una manera muy explícita de decir lo mismo. Primero el encuentro y rápidamente el ritmo. Y es bien. Exacto. Hay tantas cosas que preguntar, pero hay que elegir algunas cosas. Y quiero, antes de seguir con lo que yo tengo aquí anotado, que me llamó la atención, preguntarles por algo de su libro que ustedes quieran resaltar. Que como comentó hace un momento Gloria, hay cosas que pueden ser interesantes, pero hay otras cosas que son urgentes, imprescindibles de dar a conocer, no solamente al público universitario, al lector universitario, sino en general. Así que, adelante, algo que quieran resaltar y comentar. Rafa. Si quieres cambiamos el orden. Sí, aquí empieza a cambiar. No, pues a mí me interesa mucho que la gente tome conciencia de este género de música popular mexicana, que a veces no lo recuperamos, pues, ¿no? O sea, cuando se habla de música tradicional, casi nunca se toma este género, que ya pues tiene entre nosotros más de 100 y pico, quizá 200 años, pues, ¿no? Entonces, sería interesante que voltearan a ver a esta música que se ha producido en México, que además ha dado cosas extraordinarias al género en general, ¿no? O sea, el mambo se cocinó acá, el cha-cha-cha tuvo su primera época de auge acá, los músicos cubanos que llegaron a México tuvieron vidas productivas y largas y fuertes como Celio González acá, y dejaron una manera mexicana de hacer las cosas, ¿no? Ahí está Lobo y Melón, ahí está la Sonora Veracruz, o sea, son parte de nuestro quehacer, de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural como nación. Y entonces habría que voltearlo a saber, incluso, y yo diría un poquito más urgentemente, a los músicos, ¿no? Porque sí, los músicos de este género tienen a sus grandes ídolos puertorriqueños, colombianos o cubanos, que está bien, digo, son de los grandes representantes del género, pero yo vería la obligación de revisa lo que se ha hecho en México. Ha habido cosas de excelente nivel,
que tendrías que estar procesando como músico, ¿no? O sea, Ujú. procesando como ejecutante para que, pues, para, simplemente para cumplir con la obligación histórica de recuperar tu propio arte a nivel regional, ¿no? Que te gusten los de afuera está bien, digo, nadie lo critica, pues, pero ¿qué pasa con los de casa, ¿no? Muy interesante, muy importante esto. Ahora sí, Gloria. Ahí voy. Bueno, realmente así como lo más importante a nivel de discusión académica, creo que ya lo dije, y es pensar en la ruptura de género del jarocho queer. Pero hay algo que surge de nuestra situación en pandemia, y es la tarima como lugar para hacer política. Es decir, la tarima como lugar para hacer política, para encontrarse, para bailar, era en el momento en el que yo escribí el libro, era un aire limpio y un aire necesario para sobrevivir a la violencia que sobre todo en el estado de Veracruz se vivía, ¿no? Era como la tarima como un lugar para volver a recobrar la salud a través del baile y la música y el encuentro comunitario. Y sigue siendo. Sin embargo, ahora en esta situación de pandemia no hay posibilidad de reunión, ¿no? Y entonces quizá esta falta de tarimas para bailar, de tarimas para llevar a cabo un fandango, que por cierto viene de raíz africana, ¿no? La palabra fandango, pues es algo que ahora que no lo tenemos, es mucho más evidente la necesidad de bailar, la necesidad de subirse a la tarima para recobrar esa salud, ¿no? Me parece que si hay algo urgente en este tiempo de pandemia es recuperar lo que no tenemos precisamente por extrañarlo, y lo que no tenemos son nuestras reuniones comunitarias y nuestros bailes, ¿no? Fíjense ustedes que algo que también está presente en sus trabajos como tema, como tópico, como dicotomía, como tensión, es, hablando de política, el cuestionamiento, el, el entredicho del nacionalismo, como ideología, pero eso es muy importante porque no se trata únicamente de una idea en general que hay que matizar y cuestionar, sino que ambos resaltan que cuestionar esa idea tiene implicaciones políticas inmediatas, actuales y urgentes. Implica el reconocimiento de diversidades, de alteridades, de discursos oficiales, por un lado, pero que también la sociedad muchas veces ha hecho suyos. Y les pregunto sobre esto, ya han hablado del tema, por si quieren agregar algo, pero además relacionado con otra cuestión muy importante e interesante que está en el trabajo de ambos. Si por un lado esto tiene que ver con estas ideas y prácticas más que nacionales, nacionalistas, en el trabajo de ambos está presente también la dimensión internacional, global, auténticamente global, de las prácticas que ustedes estudian. Por ejemplo, Gloria comenta en su libro que los fandangos se llevan actualmente a cabo en Santa Ana, California, Los Ángeles, San Francisco, Tijuana, Tlacotalpan, Ciudad de México, Tepoztlán, Oaxaca, París o Barcelona, por mencionar algunas ciudades, pero hay más. Y es muy interesante ver cómo Rafael Figueroa menciona cómo en un momento dado en su libro no habla de México, sino en todo caso de cultura mexicana, y resalta cómo es absolutamente indispensable tomar en cuenta que la cultura mexicana en buena medida se ha gestado y se gesta en y desde Estados Unidos, quizá por mexicanos y desde luego migrantes, pero no solamente
por ellos. Entonces les pediría que hablaran sobre esta dimensión, por un lado, nacional y global. Bueno, regresemos al orden. El orden natural de las cosas. Es justo un capítulo de mi libro, es lo translocal, ¿no? El hablar de lo, ahora no recuerdo cómo lo nombré, pero justo hablar de lo translocal y cómo el son jarocho es un fenómeno local que no pasa por, digamos, el filtro de lo nacional para realizarse en otras ciudades del mundo, lo cual eso no sucede con el folclore, por eso separamos, ¿no? Eso no sucede con las puestas en escena de los ballets folclóricos, que sí pasa por el filtro de lo nacional. El son jarocho no pasa por ese filtro, el son jarocho permanece en su raíz local y desde allí se traslada por diversas personas necesitadas de raíz y necesitadas de identidad y probablemente muchos mexicanos en el extranjero a otras ciudades del mundo. Ese fenómeno es algo que sucede y que podemos llamar translocal precisamente porque es algo que sucede digamos, en una cultura concreta y que se traslada a lo global. Y también en nuestros tiempos de pandemia, de algún modo nuestras herramientas digitales nos permiten comunicarnos translocalmente, ¿no? Y globalmente. Yo misma ahora estoy en el otro lado del charco y estoy en conversación con ustedes precisamente a través de estas herramientas digitales. Entonces, si algo tiene esta época es que no es una época, digamos, posmoderna simplemente, sino transmoderna en el sentido de Rodríguez Magda, en la cual las herramientas digitales y los fenómenos culturales de algún modo, bueno, y los económicos sobre todo, porque los económicos son los más translocales que hay, de algún modo rompen con las fronteras políticas, ¿no? Y eso tiene consecuencias a todos los niveles. Las fronteras políticas me parece más a mí que son como una coletilla que viene del pasado moderno donde se configuraron los estados nacionales. Pero ahora lo que se mueve a nivel translocal y a nivel transnacional es mucho más dinámico y mucho más decisivo que lo que se mueve por fronteras políticas de Estado-nación. Yo creo, por ejemplo, obviamente ahondando en esto que dice Gloria, que las identidades ya no son lo que eran antes, pues, ¿no? O sea, parecía ser, que nunca lo fue del todo, pero parecía ser que el lugar donde nacías era tu identidad para siempre, ¿no? O sea, como que era lo que nos delimitaba y lo que nos marcaba para toda la vida. Entonces, pues tú eres mexicano y punto, y tienes así como casi receta de cocina, ¿no? Tienes que ser así, 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 así. Nunca lo fue del todo, pero cada vez es menos, ¿no? O sea, cada vez sí está ahí, o sea, evidentemente el lugar donde naces y donde creces marca buena parte de tu existencia, pero ahora la conexión con todo el mundo te da una variedad extraordinaria de posibilidades de ir reformando tu identidad o adquiriendo otras, ¿no? Luego sucede que, pues, yo aquí en medio de la zona urbana de Coatepec he creado grupos de interés, de identidad, etcétera, con gente que no vive aquí en México ni siquiera, ¿no? O sea, simplemente nos reunimos a partir de intereses comunes que nos conforman, que nos dan identidad, y entonces son como diferentes estratos
en el cual pues está tu identidad, digamos, originaria, por llamarla de alguna manera, pero luego le vas acumulando estratos encima y le vas acumulando otras identidades y tu profesión te lleva a otros lados y tus intereses te llevan a otros lados y tus gustos te llevan a otros lados, ¿no? Y ya hay, pues, por ejemplo, esta comunidad transnacional del son jarocho que es extraordinaria en el sentido de que no nada más es porque les gusta el son jarocho, sino porque están en comunicación en tiempo real todos los días, pues es una comunidad real. No es nada más que se enteran que alguien hace fandangos allá en Barcelona, sino que los fandangueros barceloneses pues lo ponen en el Facebook y lo están transmitiendo en el mismo real y entonces alguien de Cozoleacaque o alguien de San Francisco empieza a comentar y se crea la comunidad sin que medie ya la cuestión geográfica, ¿no? Y lo mismo pasa para los estilos musicales y los géneros. Ya no necesitamos estar en la misma ciudad para hacer música, ya no necesitamos estar en la misma ciudad para bailar, para lo que sea, ¿no? Ya se pueden hacer cosas sin que tengamos la contigüidad geográfica, digamos. Entonces, eso potencia identidades, potencia comunidades como nunca lo habíamos visto en la historia de la humanidad, pues, ¿no? Todo esto es muy interesante que comentan y creo que sería importante añadir por también matices en aras de ver de varias formas temas tan complejos. Por ejemplo, pensaba en este elemento local del son jarocho que pasa directamente a lo internacional o global, porque hablando desde otras perspectivas, desde otro punto de vista, u otros géneros musicales, si el canon clásico nacionalista se ha establecido a partir del mariachi, de la música en general del occidente de México, en la música clásica, por ejemplo, es probable que ese lugar lo haya tenido la música del estado de Veracruz. Pensando, por ejemplo, ya salió el tema, el danzón de Márquez, en el huapango de Moncayo, o en las obras de Eduardo Gamboa para cuarteto de cuerda basadas en sones huastecos. Entonces lo que resaltaría es cómo hay programas de mano y textos y carteles que anuncian conciertos donde se resalta este elemento veracruzano y mexicano. Entonces hay que ver cómo existen diversos tipos de imaginarios donde quizás sí podrían todavía aplicarse etiquetas nacionales a movimientos o a grupos que a sí mismos no se ven como tales. Y pensaba en esto. Y hablando de estos subvertir ideas muy establecidas, Gloria, tenías unas fotografías que creo que sería interesante verlas ahora. Sí, se las comparto. Voy a compartir pantalla. A ver, un segundito. Simplemente ilustra un poco con fotografías esta interdisciplina que yo profeso, ¿no? Entre la escritura y la performance o la danza. No sé si ahí la podemos ver. Sí. Sí, sí, sí. Vale, entonces, un poco hablando de estas identidades, es que precisamente el performance es algo que nos permite en una acción concreta artística accionar o reaccionar ante la historia y en lo que a mí me interesa ante el género. Este es el libro de Pina Bausch del cual les hablé, y aquí ya vemos en Pina el travestismo, ¿no? En este caso con un vestido de ballet. Esta es la pieza Bandoneón y justo está ambientada en un salón de tango. Esto es en Lisboa, la pieza Mazurca Fogo, donde la gente salió indignada diciendo, pero te hemos pagado una residencia en Portugal y tú nos has hablado de Cabo Verde. Y entonces es que realmente Pina estaba hablando de la migración y de aquello que se veía en las calles, ¿no? La vendedora de pescado y demás. Y en esta otra pieza, Bamboo Blues, hecha en Calcuta, una chica bailarina de danza kuchipudi, de algún modo resignifica su forma de bailar tradicional a partir de la escena contemporánea. El libro Morenas de Veracruz un poco lo que intenta es hacer
análisis histórico donde hay formas de bailar, ¿no? Que después son puestas en escena, como lo hemos hablado ya, por los ballets folclóricos, que es en donde se identifica claramente el lugar de las mujeres sonrientes, con accesorios, con faldas largas, y el papel de los bailadores. Y estas son las fotografías performáticas que yo me atreví a realizar con alumnos de la MAE, de la Maestría en Artes Escénicas, de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, ahí en el Teatro del Estado, ahí en Jalapa. Y utilizando un poco la estética de grupo como la Pocha Nostra, que es un grupo liderado por Guillermo Gómez Peña, en el que precisamente se usaban los imaginarios nacionales para subvertirlos, ¿no? Estas son otras dos imágenes y donde además de subvertir esos imaginarios y esa vestimenta intercambiando géneros, también se habla de la violencia. Este es un performance que hice el año pasado en Ghana, en donde de algún modo justamente me enfrenté a mi tercer raíz. Fue muy interesante como la idea era amarrarme los cabellos y pensaba yo en hacer las trencitas africanas para poder amarrar los cabellos con la performer transgénero con la cual iba yo a accionar. Y de pronto dije, a ver, pero es un poco esta identidad de la que hablábamos, pero yo vengo de México, yo no me voy a hacer trencitas africanas, entonces me voy a hacer las dos trenzas mexicanas y de allí saldrán las trencitas mexicanas, ¿no? Y fue interesante cómo de algún modo estas acciones de verdad me llevaron mucho a mi infancia. Mi padre es de Acapulco y la forma en la que habitaba y estaba yo ahí descalza y me recordaba mucho a mi infancia también. Esta es la performance en la que estuve en un festival en Accra, en la capital, y bueno, ahí me faltó una C, Accra es con 2 Cs. Y ahí es un poco la idea de este cabello africano, ¿no? Amarrado con estas trenzas mexicanas donde yo decidí que realmente iba a trabajar esa raíz mía como mexicana, pero que también venía de África de algún modo, ¿no? Y es interesante también la colaboración con esta performer transgénero, porque en países africanos el ser transgénero es mucho más difícil que en un país europeo, por ejemplo, ¿no? Donde o en México mismo, donde de algún modo ya está más normalizado el ser un transgénero, ¿no? Aquí es mucho más complicado y es de verdad vivir esta otra identidad es una lucha constante de sobrevivencia, ¿no? Y está en su fisicalidad, ¿no? Estos brazos también muy fuertes, pero también así son los cuerpos de las mujeres también, ¿no? Y termino ahí amarrado, al final nos separamos las trencitas y termino amarrándome allí y resulta la imagen más mexicana de lo que yo me podía haber imaginado, ¿no? También. Y por último, este es un trabajo que hice ahora en Canarias, donde también volvemos a investigar esa identidad líquida o esa identidad del cuerpo y el territorio en las cumbres de Gran Canaria, donde se presume que hay cientos y cientos de triángulos tallados en las rocas, triángulos púbicos, y se identifica con la fertilidad y con lo femenino. Y entonces es como preguntarnos nosotras por ese rol de lo femenino, no solo nuestro contemporáneo, sino el rol que los historiadores, los antropólogos, los arqueólogos le dan a las hembras aborígenes, como si solo fuera fertilidad lo que las mujeres de aquella época podían hacer, ¿no? Y es eso, es como una combinación de... aquí lo pongo más claro, es como una combinación de dos
cuerpos de dos capas de historia confrontadas, una bailando contemporáneo y la otra haciendo sonidos en lengua aborigen, enfrentados de algún modo en dos capas de historia. Entonces, bueno, este es un performance que acabamos de estrenar y que además contamos digamos, en el equipo creativo somos 3 mexicanos, somos Violeta Luna, Joaquín López Chas, que es colega que vive ahí en el rancho 2 y 2, muy, muy cerca de Jalapa, y yo trabajando con estas mujeres canarias. Y simplemente, bueno, es como puede verse ese ir y venir entre la teoría y la práctica. Muy bien, recordamos además que el apéndice de Morenas de Veracruz son justamente 6 imágenes performáticas de construcción del traje de jarocha. Comento que Maruja Mané dice en Facebook, qué gusto verlos. Recuerdo el taller de versos jarochos que impartió Rafael Figueroa en la Biblioteca Carlos Fuentes en 2014 y me permitió acercarme al enorme campo de la cultura jarocha. Saludos. Rafael Figueroa, también hace poco impartiste uno de calaveras, ¿no? ¿Cómo se relaciona eso también con tu trabajo académico, el ser versador y enseñar a otros a hacerlo? Bueno, lo que pasa es que yo te decía que si lo veo desde mi vida, por más loca que sea, todo tiene sentido. Desde fuera puede parecer medio raro, pues, pero yo digamos, siempre he tenido muy claro que mi campo de estudio es la música, lo rumbero y lo jarocho, pues, ¿no? Y lo he abordado desde de todos los puntos que he podido. Y uno de ellos es precisamente la lírica, ¿no? En el son jarocho es fundamental, pues es así que buena parte de la personalidad de cada son es qué tipo de estrofa usas, ¿no? Entonces, para la bamba, pues son unas estrofas que son de 7 versos por 5, aunque parecen medio disparejos, pero así son, y así suenan bien. Para otros sones son cuartetas, para otros sones son sextillas, etcétera. Entonces, esa parte es fundamental, ¿no? Entonces, el estudiar la versificación en serio me permitió, pues, entender mejor cómo funciona toda esta cosmogonía de la versada jarocha, ¿no? En el asunto caribeño también, aunque es de menor importancia, pero sí existe también, o sea, todas las guajiras, por ejemplo, que utilizan los versos de Martí, pues son un ejemplo, ¿no? Y a partir de los versos de Martí, pues también se hacen otros versos, se hacen cosas. Entonces, esto de la versificación es algo muy importante para mi campo de estudio, ¿no? Y entonces, pues ya que me tomé el trabajo pues, de tratar de desmenuzar, tampoco es algo extraordinariamente difícil, entonces sí me gustó mucho la idea de hacerlo, pues para que la gente, para enseñarlo un poquito más, para que la gente entre a este mundo de la versificación que como lo tenemos demasiado mitificado, ¿no? Y entonces pensamos que solamente así los grandes poetas lo hacen y no es cierto, o sea, claro, llegar a ser gran poesía es otra cosa, ya depende, pero hacer cuartetitas, digamos, bien hechecitas, no es nada difícil, digo, en 2 o 3 sesiones ya estás haciendo una cuartetita, una décima, etcétera, ya de ahí lo que tú puedas sacar de tu talento, pues eso es tu tarea. A partir de esto, insistiría mucho en cómo ciertos ámbitos que se asocian en un imaginario a algunas cosas, como al hablar del son jarocho o de la salsa, que ahora tiene una nueva denominación, vamos a usarla, va mucho más allá, porque, por ejemplo, Gloria comenta claramente cómo se ha estudiado el son jarocho desde la música. Y ella señala cómo lo estudia desde el cuerpo, desde el movimiento. Y en el caso de tu libro Salsa Mexicana, también claramente hay una idea de cómo, aparejado a lo musical, va un inmenso corpus de cosas como lo que hablamos en la cuestión política, la cuestión geográfica replanteada, recordando que está el Gran Caribe, del cual formarían parte justamente México y Canarias, ¿no? En fin,
todo esto. Hay muchos temas más que podríamos comentar, pero tenemos que ir cerrando. Así que para terminar, les pido algún comentario, reflexión, justamente sobre el punto donde iniciamos, sobre la interdisciplina, sobre el conocimiento transversal, variado, abierto, plural. ¿Algo que quieran comentar, que haya quedado en el tintero sobre este tema? Yo me acuerdo, así, voy a hacer un comercial como muy burdo, pero me acuerdo que vi un documental sobre creatividad en Netflix, en fin. Y uno de los entrevistados decía que justamente él había como saltado entre una disciplina y otra, entre una disciplina y otra, porque eso potenciaba su creatividad. Realmente creo que cuando tú te quedas en una sola disciplina y eres súper especializado en ella, de algún modo terminas por saberte las herramientas, saberte los procesos y de algún modo tu creatividad no tiene que sobrevivir. Hacer interdisciplina es sobrevivir en una disciplina, en otra y en otra, si es el caso. Quiero decir, es una estrategia de sobrevivir en la cual tu creatividad, tu imaginación se tiene que poner a prueba porque si no, no sobrevives, ¿no? En cambio, cuando tú estás en una sola disciplina asentado, de algún modo, allí ya la creatividad y la imaginación no tienen por qué entrar en juego necesariamente. No quiere decir que no lo hagan, pero no tienen por qué entrar en disciplina. Un gran coreógrafo, Javier Leroy, por ejemplo, es uno de los grandes coreógrafos actualmente y es doctorado en química. O sea, como lo mío, filosofía, me parece aún más cercano, pero en química es como, oh, pero al final puede ser, o sea, realmente los bichitos, las moléculas, el movimiento, ¿no? Ahí es cuando empieza a entrar en juego la imaginación, cuando sobrevives en el mundo, en la extranjería y entre las disciplinas. Porque el mundo es interdisciplinario, pues. Exacto. Puedes escoger esconderte en tu coto, ¿no? En tu zona de confort, pero si eres, no sé, consecuente con realmente preocuparte por tu objeto de estudio, por lo que está fuera de ti, pues te vas a encontrar con interdisciplina sin pensarlo, ¿no? Y de repente, eh, me imagino que aún los temas tan específicos como la química, pues tienen sus partes sociales, tienen sus partes creativas, tienen sus partes... Igual pasa en todos lados y cuanti más en las artes, ¿no? Y más en las artes de la escena, porque no puedes pensar en bailar sin tener una relación, pero perfectamente sólida con la música y al revés, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de salsa, para los músicos es imprescindible el público bailador, pues, ¿no? O sea, yo, yo conozco a muchísimos músicos de salsa que cuando los haces tocar así en frío, pues en un teatro vacío, pues sí, lo hacen porque tienen la disciplina, pero realmente brillan cuando está la gente ahí enfrente y está, y entonces, pues así es, o sea, el mundo así es, entonces lo único que tenemos que es que aceptarlo y un poco hablaba yo de que pues la vida te lleva por un lado, te lleva por otro, pues hay que estar abiertos a esas cosas, ¿no? Claro, intentas medio planear tu vida, pero en general tienes que estar abierto a dónde van, a dónde... Tengo, por ejemplo, un conocido que se llama Sinué Padilla, que hace son jarocho en Nueva York, y pues dice que pues dan fandangos en pues, donde los deje, ¿no? Dan presentes los fandangos. Dice, pero no te imaginas la cantidad de estilos musicales y dancísticos que se han subido a esa tarima, ¿no? Que de repente llega un senegalés y pues se entusiasma por el fandango y se sube pues a bailar como él puede, o llega un alemán, o llega uno... Y así es, porque así es la vida. Y entonces tienes que tener la mente abierta, pues, ¿no? Algunas cosas se darán, sí, algunas cosas no también, o sea hay conexiones que a veces no se dan, ¿no? Pero hay conexiones que sí, entonces tienes que estar abierto para ver por dónde y para ver que si a lo mejor has estado viendo tu objeto de estudio desde este punto de vista toda la vida,
pero si le varías tantito, así unos grados a la izquierda o a la derecha, te vas a sorprender de lo que ese mismo objeto de estudio que has estudiado todo el tiempo te puede ofrecer, ¿no? Ese es otro de los tópicos que está muy presente en el trabajo de ambos, publicado por la Biblioteca Digital de Humanidades. Las tensiones entre la tradición y la innovación, entre lo comunitario y lo individual, entre lo popular y lo elitista, etc. No puedo evitar mencionar ahora, con lo que han dicho, recordar cómo, por ejemplo, de nuevo esto, alta cultura, etcétera. Por ejemplo, en la música clásica, muchas veces el elemento ligado al baile y al movimiento ha sido o desterrado o puesto en sordina. Se entiende que la música de ese tipo que se relaciona con la danza es el ballet. Pero hay un montón de obras que no son ballet, que se relacionaban que eran para bailar también de la música clásica. Ayer cumplió, o hoy no está muy claro, se cumplió el 250 aniversario del natalicio de Beethoven. Las contradanzas de Beethoven, las obras que él hizo para bailar, han quedado desterradas del catálogo y son incómodas de mencionar, porque se entiende que Beethoven es otra cosa y que la danza es, como se dijo hace rato, frívola o no sé cuántas cosas. O la consagración de la primavera también es otra que fue hecha para bailar. Por supuesto, como ballet, pero hay obras que no llevan título dancístico, pero tenían en su núcleo la danza y el movimiento también del llamado canon clásico. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Quiero, para terminar, resaltar un par de cosas. Primera, esta colección se llama la Biblioteca Digital de Humanidades y podemos ver cómo las humanidades también se ocupan de expresiones como la música o la danza, porque como ustedes han dejado claro, todo está relacionado. La realidad del mundo es interdisciplinario, para retomar la frase de Rafael Figueroa. Es decir, no se circunscribe a los temas típicos de la antropología, la sociología, la historia, etcétera. No. Y en segundo lugar, resaltar que los libros que ustedes han escrito están en acceso abierto y que especialmente en este momento, como resaltó Gloria, pandémico, donde todo se está reconfigurando, las ventajas de poder tener acceso a este acervo digital de los libros de ustedes y en general de todos los de la Biblioteca Digital de Humanidades. Muchísimas gracias a José Luis Martínez Suárez, director general del área de Humanidades, a Amanda Margarita Aguilar, quien también trabaja en la Dirección General del área de Humanidades, y al actual coordinador de este proyecto, la Biblioteca Digital de Humanidades, César González, por hacer posible este evento. Muchísimas gracias, Gloria Godínez, Rafael Figueroa, un gusto charlar con ustedes. Ha sido interesante, he aprendido muchísimo. He subrayado sus libros, así que luego me permitiré hacerles algunas preguntas ya más en corto y estoy seguro que más gente la hará. Muchas gracias y cedo el turno a César González para despedir esta sesión. Gracias. Gracias a ustedes también. Gracias. Muchas gracias por esta mesa, bastante amena, interesante. Son como temáticas que, como decía Alfonso, no solamente son relevantes, sino que son urgentes poner en la mesa. Y qué bueno que pudimos tener este momento de diálogo. Y no queda más que invitarlos a seguir festejando nuestro 10º aniversario. Tenemos hoy a las 6 de la tarde conversatorio sobre humanidades digitales, mañana a las 12 difundir la academia y cerramos el viernes a las 6 con nuestra mesa de novedades. Y pues no hay mejor forma de festejar un proyecto editorial que leyendo, ¿no? Entonces, consulta nuestro catálogo en www.v.mx/BDH. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, adiós. Bajen el libro.